quiero que hablemos un poquito de cómo los medios de comunicación son algo de disputa. Me sorprende mucho que el canal Telemedellín vaya a retransmitir la serie Matarife, en donde se cuenta la historia oscura, entre comillas, de Álvaro Uribe Vélez. Desde que Álvaro Uribe Vélez hizo parte del cartel de Medellín, su familia tuvo amistades a los Ochoa, que también eran del cartel de Medellín, desde sus épocas como gobernador de Antioquia, en donde se le vincula con paramilitares que hacían parte de las Convivir que la apoyaba. Entonces, yo tengo una lectura muy particular de Matarife en Telemedellín. ¿Quién maneja el canal Telemedellín? La alcaldía de Medellín. ¿Y quién es el alcalde de Medellín? Daniel Quintero. Y Daniel Quintero es enemigo del uribismo. O sea, díganme ustedes, ¿será que Matarife podría salir por Teleantioquia? No. Por Caracol y RCN, jamás. ¿Por qué Matarife va a salir por Telemedellín? Yo lo veo como una estrategia de Daniel Quintero y de la alcaldía de Medellín de darle una cachetada dura al uribismo aquí en Medellín. Y más porque para nadie es un secreto que Telemedellín es el segundo medio más importante televisivo, siendo el primero Teleantioquia. Entonces, que la serie, que está basada en 357 fuentes, sea vista por una población que puede ser adulta mayor en una buena parte porque les encanta ver televisión más que ver en celulares o computadores, es un ejercicio interesante que para mí es el último intento de Daniel Quintero de retener la alcaldía con Upegui. Ya sabemos que Upegui va a ser el candidato de Independientes y va a ser el candidato de Daniel Quintero para la alcaldía de Medellín. Entonces, yo veo una estrategia muy buena desde el lado de Quintero para retener la alcaldía en el cuerpo de Upegui, porque usted mira el canal de Matarife y todos los videos pasan de 100.000 vistas, o sea, es un canal con muy buen alcance, pero volvemos a la población colombiana, campesina, que no tiene wifi, que tiene unos datos que solamente sirven para WhatsApp. Ese Matarife le va a llegar a esa población, que muchas veces ni siquiera vota, que le da lo mismo si el presidente es Petro o Uribe. Entonces, esa estrategia es muy buena, porque Telemedellín es un canal que ha mejorado su alcance, no solo por las redes sociales, sino también por la televisión. Obviamente Telemedellín en YouTube no es fuerte, pero es fuerte en televisión. En Facebook no es tan débil como en YouTube. Por ejemplo, a mí me da mucha risa, porque Telemedellín tiene como 400.000 suscriptores en YouTube, que es una cantidad muy buena. Pero yo tengo un canal en donde saco más vistas que Telemedellín. O sea, yo, que a mí nadie me conoce. El canal mío se llama Universidad Nómada y en ese canal yo a veces saco 1.000, 2.000 vistas y Telemedellín saca 400 o 300 vistas. A veces yo saco más vistas que Telemedellín. O sea, ¿por qué yo saco más vistas que Telemedellín en YouTube? Si Telemedellín tiene muchos más suscriptores que yo. Porque es que tener suscriptores no es lo mismo que tener audiencia. Telemedellín tiene muy buenos suscriptores en YouTube, pero no tiene audiencia. Pero en esa televisión abierta, como le gusta a la gente, tradicional, Telemedellín sí es mucho más fuerte que cualquier youtuber. Entonces es súper estratégico que Matarife salga ahí. Y antes de que salgamos al descanso, yo quiero compartirles unas pequeñas reflexiones sobre este tema de la serie Matarife como medio masivo de comunicación y polémico. Usted le pregunta al uribista promedio por Matarife, dices, un montón de calumnias. Pero yo les apuesto que
ni han leído la sentencia de la Corte, la 242 de 2022, ni han mirado las 357 fuentes que presenta Daniel Mendoza en ese litigio con Uribe, ni se han visto las temporadas de Matarife. Ellos dicen que es calumnia porque Matarife muestra el lado oscuro de su Mesías, de su Dios que es Álvaro Uribe Vélez. Algo que tenemos que evitar que pase con Petro, o sea, que Petro se convierta casi que en un Dios que no se equivoca. Esta semana hice el ejercicio de leer la sentencia T242 de la Corte Constitucional de Colombia, que es un litigio entre Álvaro Uribe Vélez y Daniel Mendoza Leal, el creador de Matarife. Y miré todo el proceso argumentativo de la sentencia. Y a partir de ahí saqué 3 conclusiones. La primera, Uribe se queja porque la serie Matarife presuntamente daña su honra y su buen nombre. Entonces, Daniel Mendoza Leal le presenta no solamente a un juzgado, sino a la Corte Constitucional, le presenta 357 evidencias que él usa para afirmar que Uribe ha tenido vínculos con narcotraficantes, con paramilitares, y que Uribe también ha tenido escándalos muy delicados. El tipo presenta ahí artículos de prensa, videos. Obviamente entre los videos hay noticias, testimonios, declaraciones de policías, declaraciones de paramilitares, de testigos que se salvaron de ser asesinados, o de testigos que declararon y que luego fueron asesinados. O sea, el tipo presenta ese montón de pruebas, y todas con, al menos la mayoría, porque hubo algunas que ya eliminaron los enlaces, pero la mayoría tienen un enlace, sea un enlace de Google o de YouTube, de Facebook, de páginas de medios de todo tipo, hasta de medios tradicionales, porque la revista Semana era antiuribista. O sea, el tipo muestra todo. ¿Usted por qué está diciendo que Uribe es narcotraficante y paramilitar? ¿Por qué está dañando el buen nombre y la honra de Uribe? Él dice, por esto, mire, por esto. Si él no demuestra eso, Uribe lo acusa de calumnia y Uribe le gana, y el que termina jodido es él, porque tienen que borrar la serie Matarife de YouTube, de Facebook y de todas las plataformas. No se puede publicar por Telemedellín y gana Uribe. ¿Y sabe qué publicó la revista Semana? Que solo busque en Google Uribe, Mendoza, Matarife y metas en noticias. Hace un mes la revista Semana sacó un artículo sobre ese tema, y literalmente la revista Semana dice que Uribe ganó. Pero ¿Uribe qué ganó? Uribe ganó que Daniel Mendoza tuviera que hacer un comentario de 6 minutos. Él tenía que editar el video y decir, en estos 6 minutos estoy dando mi opinión. Y no es una información, sino que es mi opinión. Y sobre todo es porque el tipo se excede en los adjetivos. Adjetivos como genocida, narcoparamilitar y demás. Pero la información que él presentó no la tuvo que corregir. O sea que una serie que son casi 8 horas quedó intacta, a excepción de 6 minutos, en donde la Corte Constitucional le ordenó a él que aclarara que eso era opinión de él. Ya, eso fue todo. Y miren cómo la revista Semana manipuló la noticia. La revista Semana puso: Uribe le ganó batalla judicial a Mendoza Leal, el creador de Matarife. La Corte le dio un ultimátum.
O sea, es increíble el poder desinformador, o sea, de la revista Semana. Ni siquiera RCN, que ha sido el medio más uribista, llega a ese nivel de fanatismo y de tergiversación de la información. Y usted lee, por ejemplo, lo que dice un medio que se llama Pluralidad Z, que es un medio ahí como medio alternativo, porque no es famoso ni tradicional. Y ese medio sí publicó lo que era. Publicó: Daniel Mendoza le gana batalla judicial a Uribe, porque la serie Matarife se sigue transmitiendo. La serie Matarife sigue en YouTube. La serie Matarife sigue en Facebook. La serie Matarife se puede encontrar por Google. La serie Matarife puede ser transmitida en Telemedellín o en los canales que les dé la gana. Daniel Mendoza Leal, el exiliado en Francia, no está acusado por calumnia por Uribe, porque Uribe no lo pudo acusar por calumnia, porque todo lo que él dijo de Uribe, él tiene 357 respaldos. Ese medio se informó, y ese medio no es seguidor de Petro, tampoco es acérrimo enemigo de Petro, es un medio ahí como parecido a la revista Cambio, que es un medio que llamaríamos tibio, porque no es a favor de Petro ni en contra de Petro, un medio tibio, y ese medio sí contó lo que había pasado, que Mendoza Leal tenía que corregir 6 minutos diciendo que era opinión de él esos 6 minutos, nada más, nada más. ¿De dónde saca la mitomanía la revista Semana para decir que ganó Uribe la batalla judicial? Uribe no ganó la batalla judicial, porque Uribe pidió que la serie fuera borrada de YouTube, que fuera borrada de Facebook. Es más, en esa sentencia 242 de la Corte dice explícitamente que Uribe no tiene derecho a exigir que la serie sea borrada. También dice que Uribe no está en estado inerme, que Uribe no es una mansita paloma. También dice que a Uribe no se le ha dañado el buen nombre ni la honra, porque cuando se dieron los falsos positivos el presidente era Uribe. El que ha estado en fotografías con los narcotraficantes Ochoa de la familia Uribe. El expediente que dicen que Uribe es el narcotraficante 82 existe y está en inglés y lo tienen los Estados Unidos. Las masacres que pasaron en la gobernación de Antioquia fueron en el gobierno de Uribe. Entonces, cualquier colombiano que le diga narcotraficante y paramilitar a Uribe y que Uribe lo denuncie por supuestamente dañar su honra y su buen nombre, ese colombiano es sino que copie y pegue, o sea, no tiene que hacer la investigación que hizo Daniel Mendoza Leal, es sino que copie y pegue los 357 textos que puso él como respaldo y dice: vea, es que yo no me estoy inventando eso de Uribe, mire, aquí está todo. Ah, que es que Uribe no está condenado, es que Uribe es un expresidente. No es lo mismo condenar a Wilmer Zuleta, que es un don nadie, un profesor que nadie conoce. Si yo tuviera un 1% del expediente criminal de Uribe, yo estaría en la cárcel y estaría destituido como profesor. Pero es que Uribe es el expresidente y fue presidente por 2 periodos, y Uribe tiene fiscalía. Uribe no tiene corte, por eso tuvo que renunciar a ser senador, porque la corte le iba a meter en la cárcel. Entonces, bueno, para que la corte no me investigue, renuncio como senador para que me investigue la fiscalía. La fiscalía que montó mi títere Iván Duque Márquez, de Barbosa, esa es mi fiscalía de bolsillo. Uribe tuvo comisión de acusaciones de Cámara de Representantes de bolsillo, fiscalía de bolsillo. La corte sí la tenía dividida. Por eso fue que lo frenaron en el 2010 la reelección, la segunda reelección. Entonces, por eso les digo yo que va a ser muy interesante comparar a Uribe con Pinochet. Pinochet tuvo la culpa de la desaparición de 30.000 personas en Chile en 16 años y medio de dictadura. ¿Y saben qué?
Pinochet no pagó un solo día de cárcel en Chile. Uribe sí pagó cárcel en Colombia, sí saca casa por cárcel en la época del 2020 por el tema del soborno y del fraude procesal, el tema de los falsos testigos. Uribe sí pagó cárcel en Colombia, así fuera casa por cárcel en el 2020, ustedes lo recuerdan. Pinochet no pagó un solo día de cárcel en Chile. Pinochet pagó cárcel fue en Londres, porque el juez español Baltasar Garzón lo hizo encerrar porque se comprobó que él tuvo que ver con la muerte de un ciudadano español. Si Pinochet no comete el error de matar a ese ciudadano español, Pinochet hubiera quedado 100% en la impunidad, habiendo sido el responsable de tirar 30.000 personas al mar. Es que Pinochet no mató a nadie, porque es que los cuerpos no aparecieron. Pues marica, ¿cómo van a aparecer si los tiraste al mar, huevón? O sea, si todo el que era mamerto castrochavista o sospechoso de ser mamerto castrochavista, si los tirabas al mar, ¿cómo van a aparecer los cuerpos? Todo el que era opositor o dudoso lo montaban en el helicóptero, le dan un paseíto millonario y lo tiraban al mar. Y a Pablo Neruda lo envenenaron. La historia pinochetista dice que a Pablo Neruda murió de viejo, de muerte natural. ¡Qué casualidad! El golpe de estado de Pinochet, se suicida Allende y muere envenenado Pablo Neruda. Entonces miren, son muchas cosas que da para comparar. Un presidente tiene muchas posibilidades de salir ileso. Es que hasta Petro se podría volver un criminal estilo Uribe. Y también Petro se puede salvar, porque Petro ya va a quedar con la inmunidad de haber sido presidente. Si Petro monta una fiscalía de bolsillo, ¿qué puede pasar? Si Petro tiene una comisión de acusaciones en la Cámara de Representantes de bolsillo, como Uribe, Petro puede hacer cagadas iguales a las de Uribe, no le pasa nada. Es que, por eso digo yo que en este país las leyes sí son para el de Ruana. Bueno, y la última conclusión, que definitivamente hay que investigar la historia, hay que leer las leyes, hay que leer todas las fuentes. Ojalá el colombiano promedio tuviera tiempo de mirar cuál es el sustento de Matarife. Matarife puede tener cosas exageradas, listo. Puede cometer errores audiovisuales, listo. Ha ganado premios, pero eso no quiere decir que la serie sea buena, que porque ganó premios, no. Si el colombiano promedio tuviera pensamiento crítico, leería la sentencia de la Corte Constitucional y miraría fuente por fuente cuál es el sustento de Matarife y sacaría sus conclusiones. No tendría que ir a que la revista Semana le diga lo que es verdadero o lo que es falso. Bueno, hemos llegado al momento del descanso. Nos vemos en unos 15 a 20 minutos para que hagamos el ejercicio práctico y el trabajo de campo que tengo preparado para hoy. Ahorita nos vemos.